Listo, último video. Y este video básicamente pues ya vimos cómo funciona la palabra dentro del contexto del lenguaje radiofónico, ya vimos un poco acerca de algunos elementos que hay que tener en cuenta para ponernos en el lugar del otro cuando estamos escribiendo un texto, y esto aplica para cualquier otra cosa que quieran hacer en la vida que tenga que ver con comunicación, o quién sabe si para otras cosas, bueno, ustedes deciden. Eh, y básicamente ahorita nos vamos a centrar en cómo escribir textos buenos para radio sin morir en el intento. Y entonces quiero compartir con ustedes una serie de recomendaciones prácticas. Primero, piense antes de actuar. O sea, no se confíe con el tema del repentismo. Tenga por lo menos un plan, una guía básica de qué me quiere contar. Siempre, siempre. Incluso si usted está haciendo un programa en directo, un turno en una emisora, presentando un noticiero, lo que sea. Usted siempre tiene que tener un plan. Siempre, 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 siempre. Sea estratégico. Seguramente usted no me va a hablar de una sola cosa, sino que ese gran tema tiene otros temas más chiquitos que me ayuden a explicar. Entonces, si usted estuviera en el lugar del oyente, ¿cuál sería la manera lógica de presentarle esos temas y de sumarlos entre sí para que la gente lo entienda? Que es un poco lo que ha pasado con los productos que hemos visto hasta ahora y con los que seguiremos viendo. O sea, concéntrense mucho cuando estén viendo. O sea, claro, hay un tema de entretenimiento y toda la cosa, ¿sí? Pero además de pasar un buen rato, creo que también hay que hacer un análisis crítico de la manera de narrar de todo lo que vemos. Y coja como mantra que cuando podamos volver a ir a cine, o cuando usted esté viendo Netflix, alguna cosa que le guste o esté escuchando algo que le guste, aplique estos consejos y hágale preguntas a ese producto que usted está escuchando. Venga, ¿cómo se prepararon para contarme lo que me están contando? ¿Cómo armaron la estructura de este producto? ¿Sí? ¿Cómo fue que me llevaron al tema importante? Seguramente yo no empiezo hablando de una vez del tema duro, sino que voy diciendo poco a poco, voy entrando. Enmienda 13. Barack Obama nos pregunta cómo es posible que nosotros tenemos el 4% de la población del mundo, pero el 25% de la población carcelaria en el mundo. Entonces, un tema anexo que me va llevando poco a poco al tema del documental. Y de una otra manera, con los productos que están ya en los recursos, y particularmente con el que quiero que escuchen para el jueves, eh, pues básicamente van a encontrar que también hay como un tema que me permite ir llegando poco a poco a lo que realmente quiero contar. Entonces, esta es una buena estrategia narrativa. Incluso pensando, por ejemplo, en presentar una exposición o en hacer una conferencia o sea, es bien interesante como tener un tema pequeño dentro de este gran tema, pero que este tema pequeño me llame la atención, me sirva como ese gancho y que me lleve poco a poco al tema grande. Y ya cuando estoy en el tema grande, empiezo a desarrollar esta relación lógica que preparé antes. Piensa en el tipo de gente que lo va a escuchar. No es lo mismo el público de la W, el público de Blue Radio, el público de la Mega, el público de los 40, la gente que escucha un podcast. Y coja esto como mantra de aquí en adelante. Cada vez que usted vaya a presentar un documento escrito, antes de presentarlo, léalo en voz alta. ¿Por qué hay que hacer este ejercicio? Porque el leer en voz alta, el verbalizar lo que está escrito en el papel o en la pantalla, ayuda a verificar, oiga, esta idea sí está bien, esto está bien redactado. O sea, ¿será que cuando alguien lea esto va a entender? ¿Sí? O va a tener que, mientras va leyendo, uy, ¿qué pasó? Me devolví porque no está mal escrito, o hay algo que no es claro. Siempre que vaya a entregar un documento escrito, siempre, 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 léalo en voz alta antes de entregar. Con eso garantiza que la cosa funciona súper bien. Ahora, ¿cómo podemos, voy a ponerme por acá, cómo podemos escribir para leer en voz alta? Tips para aprender a escribir para radio. Y acuérdese, si aprende a escribir para radio, todo lo demás es pan comida. Primero, incluso el juego de ajedrez lo tengo que adaptar para la radio. Cualquier material yo tengo que adaptarlo. O sea, no basta con que, por ejemplo, yo estoy haciendo un directo y entonces yo tengo que salir al aire con noticias de tecnología.
Y entonces me bajé rápido de un blog de tecnología cualquier noticia pecueca que vi por ahí, y la leo tal cual está en el... No, señor. Usted tiene que tomar esa noticia, pues primero tiene que verificar si el blog es confiable, si la información que está ahí es cierta, no sé qué, todo el cuento, ¿cierto? Para eso estudia. Pero además de eso, tiene que adaptarme el contenido de esa noticia a un formato radiofónico que tenga sentido en la radio. Aquí no es solamente el tema de la brevedad, yo he estado insistiéndoles mucho, venga, ¿cómo me puede contar esto en una oración más corta? ¿Mm? Entonces, ojo, porque una oración corta no necesariamente incluye lo que es realmente importante. A eso me refiero con ser conciso. Corto, contundente, línea recta. Investigue bien, prepárese bien, porque en la medida en que usted conozca bien el tema del que quiere hablar, las palabras le van a fluir, la estructura le va a fluir. ¿Por qué? En la medida en que usted conoce su historia, ahí es cuando la historia le empieza a hablar y a decirle, mire, cuénteme de esta manera. Para lograr eso, ¿qué pasa? Ustedes, insisto, se tienen que volver expertos. Pero no se confíen. Pregúntele al que sabe. Y ojo, porque esto también tiene que ver con el tema de la selección de, por ejemplo, si quieren hacer entrevistas. Y entonces, eh, bueno, yo por qué tengo que preguntarle a esta persona, por qué voy a entrevistar a esta persona y no a esta otra, sabiendo que esta otra también habla de lo mismo. No, lo que pasa es que esta persona es un profesor de la Universidad Javeriana que tiene un doctorado y en el doctorado trabajó sobre este tema y este tipo lo que tiene es un blog. ¿Quién es más experto? Entonces, evalúe las fuentes de esa manera. Después le voy a dar algunos tips también como para buscar información e incluso hacer esas preguntas eh, a documentos. ¿Sí? Un artículo que haya publicado un experto, una noticia de prensa, lo que sea. ¿Listo? Pero siempre vaya primero con el que sabe. Y antes de ir con el que sabe, prepárese. Investigue, porque eso es lo que garantiza. Es que cuando usted tenga la entrevista, la conversación realmente va a ser interesante. Tenga eso muy en cuenta cuando esté trabajando con personas que son muy expertas, por ejemplo, en temas de salud, en temas de política, ¿sí? O sea, con todas estas personas que se quejan de que nosotros los periodistas somos unos burros y que los comunicadores no sabemos de nada y que somos unos mechudos con el pelo pintado. Prepárese. Y ojo, cada palabra cuenta, pero no todas son necesarias. Acuérdese, ¿cómo me puede contar de una manera concisa esto sin necesidad de tener un montón de palabras que realmente no van a tener mayor sentido? Me voy a ocultar un ratito. Ah, no, sí, voy a tratar de ocultarme. Ok, listo. Ah, pero es que aquí no ven esto. Bueno, no importa. Me quedo aquí. Listo. Nunca, nunca, nunca escriba. De hecho, ahí pongo frase, no, debería ser una oración. Nunca escriba más de 25 palabras en una oración. Nunca. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que las oraciones que usted construya van a ser cortas, pero además concisas. Y las ideas que se expresan de manera corta son mucho más fáciles de entender. Sujeto, verbo, predicado, una oración simple. Esa es la manera más sencilla y más clara de comunicar una idea. Sujeto, verbo, predicado. Procure que cada vez que escriba para radio, por lo menos la mayoría de las oraciones que usted escriba, y mientras usted se vuelve Gabriel García Márquez, o sea, cuando se haga Gabriel García Márquez, haga lo que quiera, pero mientras llega allá, sujeto, verbo, predicado. Es la manera más simple de comunicar una idea. Pilas con lugares comunes como estos y con redundancias como esta. Hay cosas que no tienen sinónimos. Por ejemplo, seguramente alguien nos dirá en esta clase, es que gobierno y entonces luego le cambian por, no sé, no, gobierno es gobierno. O sea, sí, la palabra gobierno no tiene sinónimos. Y ojo, porque incluso cuando estamos hablando de escribir con emociones y de transmitir emociones, no es lo mismo. Piensen en las groserías. Sí, o sea, hay maneras de insultar y de decir más o menos lo mismo, pero es que cada palabra tiene una carga emocional muy distinta.
¿sí? Piensa en esto, no es lo mismo tener mamera a sentirse triste o a estar en medio de una profunda melancolía. De una u otra manera estamos hablando de lo mismo, pero mire que cada palabra tiene una carga emocional muy distinta. Entonces, cuando usted le digan que en español hay sinónimos, es carreta. Aquí lo que funciona es la palabra precisa para expresar la emoción precisa que quiero transmitir. De todas maneras, tengan un buen diccionario. Y por favor, cultívense. Cuando hablo de leer, no solamente estoy hablando de leer libros. Claro, leer sirve mucho porque si ustedes no leen, ustedes van a escribir horrible. Y si leen cosas de mala calidad, van a terminar escribiendo con una calidad pésima. Hay que leer para poder aprender a escribir. Nada que hacer. Si no le gusta leer, cambie de oficio. Y además, vaya a cine, escuche radio, o sea, dependiendo de lo que le guste hacer, nútrase, cultívese todo el tiempo. Cuando hablo de puntuación prosódica, esto es muy importante y es que nosotros en radio no usamos punto y coma, no. Nosotros solamente usamos puntos y comas dependiendo de la situación. Por ejemplo, una coma me señala una pausa corta, un punto me señala una pausa larga. Atentos a la manera en que estoy diciéndoles esto también, porque esto es reflejo de cómo se escribe y de cómo esto se proyecta en lo que uno dice. Una coma es una pausa corta, mientras que un punto es una pausa larga. Cuando yo hago una pausa larga, es decir, marco un punto, quiere decir que yo ya tengo una idea completa. Esas pausas le ayudan al oyente a dos cosas. Primero, hacerle saber, oiga, todavía tengo cosas que contarle, todavía no ha terminado. Segundo, le ayuda al oyente a identificar, aquí ya tengo una idea completa, en el caso del punto. Pero además de eso, es que usted tiene que pensar en el pobre locutor. Por eso es que usted tiene que escribir oraciones cortas. Por eso es que usted tiene solamente que usar comas y puntos. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar que su locutor tiene que tomar aire de vez en cuando. ¿Sí? Pero además de eso, usted tiene que pensar en que le tiene que ayudar al locutor para que él pueda, en una sola toma, decir lo que tiene que decir sin equivocarse, sin pensar, ay, es que esto lo puedo haber dicho de tal manera, o no, es que aquí debería haber un punto porque es que aquí ya tengo una idea. ¿Mm? Por eso es que la gente cuando locuta y sobre todo ustedes cuando están estudiando se caen en las materias de producción, cuando están grabando, porque el texto está mal redactado, porque las pausas están mal marcadas. Puntuación prosódica, comas y puntos. Pausas cortas, pausas largas. Por supuesto, usen más puntos que comas. Ustedes tienen una costumbre usualmente, bueno, uno cuando estudiante también la tenía, y era tener un párrafo larguísimo y ese párrafo solamente habían comas, 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 comas y no había un solo punto sino hasta el punto aparte. Y eso es terrible porque esos textos al leerlos, incluso si no los voy a locutar, al leerlos se vuelven increíblemente densos. Entonces, pilas con eso. Ahora, ¿qué no aconsejamos en términos de lenguaje radiofónico? Básicamente, no queremos ni nociones ni argumentaciones súper complicadas. Simple, corto, directo. Ojo con esto, no lo usen, son adornos que son absolutamente innecesarios. Nunca escriban más de 2 verbos seguidos en una misma oración. ¿Por qué? Porque eso hace que el mensaje sea más complejo de entender. Y eviten estas figuras porque es que, vea, 2 verbos, 2 verbos, 2 verbos, 3, sí, 2 verbos aquí, otros 2 verbos. Ese estilo de redacción hace que la comprensión para el oyente sea muy compleja o incluso para una persona que esté leyendo. Acostúmbrese a usar solamente un verbo por oración. Y eviten esto porque esto implica que yo tengo otro verbo. Estaba caminando, está, ¿sí? Usted está mintiendo. ¿Listo? Les voy a grabar un bonus track solamente como para que aclaremos cuál es la misión de aquí a que nos volvamos a ver el próximo jueves. ¿Listo? Ya nos vamos.